Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Vamos a seguir hablando del diseño experimental. Vamos a hablar hoy de los diseños cuasi experimentales o de los cuasi experimentos que se diferencian de los diseños experimentales puros en la equivalencia inicial de los grupos que se someten al tratamiento experimental. O sea, los sujetos en los grupos no se asignan al azar y tampoco se van emparejando esos grupos. De esa manera, entonces, los que no se asignan al azar y no se emparejan, entonces, eso se tratan de diseños cuasi experimentales. Existen varios pasos, 7 pasos en el desarrollo de un experimento. En el primer paso se decide cuántas variables dependientes e independientes tienen que incluirse en el experimento. En el paso 2 se eligen los niveles o modalidades de manipulación de variables y en el paso 3 se desarrolla el instrumento o los instrumentos para poder medir las variables dependientes. En el paso 4 se selecciona el experimento, para el experimento una muestra de personas que poseen el perfil que nos interesa para el estudio. Después, en el paso 5 se reclutan los participantes para el experimento. En el paso 6 se selecciona el diseño que puede ser experimental o cuasi experimental más apropiado para la hipótesis, los objetivos y las preguntas de investigación. Y después se planea se va a manejar a los participantes del experimento. Entonces se elabora una ruta crítica, ¿verdad? Para las personas que van a hacer, a qué hora van a llegar, a qué hora se van a retirar. Entonces, de esa manera, entonces se van planeando en el paso 7. Decidir cuántas variables independientes y dependientes se van a incluir en el experimento, las variables que sean necesarias para probar la hipótesis, alcanzar objetivos y responder las preguntas de investigación. Entonces, esa es la cantidad de variables independientes y las variables dependientes que se tienen que ir decidiendo a tener en cuenta para el experimento. Entonces, en el segundo paso se eligen los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos posteriormente en tratamientos experimentales. También es importante en el paso 3 desarrollar el instrumento adecuado para poder medir la variable dependiente, o sea, el efecto que se produce como resultado de la intervención de la variable independiente. En el paso 4 se selecciona el perfil que nos interesa, en el caso de que se esté trabajando con personas. Entonces ya se selecciona el perfil específico que se va a estar utilizando. De esa manera, entonces, en el paso 5 se va reclutando las personas que van a participar del experimento, se tiene contacto entre ellos, se les explica entonces qué tienen que tener, qué no tienen que traer, qué tienen que hacer, y también es importante obtener un consentimiento por parte de los individuos para realizar la experimentación. Más todavía es muy importante que sea un consentimiento firmado. Entonces le indica el día, el lugar, la hora y con quién tienen o deben presentarse para el experimento. Entonces, en el paso 5 entonces es el paso donde se reclutan a los individuos y en el paso 6 se selecciona el diseño si va a ser experimental o cuasi experimental. Tiene que ser el diseño más adecuado para responder a nuestra hipótesis, a nuestros objetivos y a nuestras preguntas de investigación. En el paso 7 se planea cómo se va a manejar a los participantes. Se elabora una ruta crítica, qué van a hacer, dónde van a estar, cómo van a estar, entonces, y después cómo se van a ir retirando esas personas que participan del experimento. En,
la investigación experimental cuantitativa, entonces la investigación no experimental se realiza sin manipular deliberadamente variables, o sea que se observa el fenómeno de estudio así como está en su ambiente natural, ¿verdad? Acá dice como observar fenómenos tal como se dan en su ambiente natural y después se analizan las variables dependientes de interés. Entonces la investigación experimental tiene alcances iniciales y finales que son correlacionales y explicativos, y la investigación no experimental es sistemática y empírica, en las que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. O sea, lo que hace el investigador en una investigación no experimental es observar directamente el fenómeno en su ambiente natural, sin manipular las variables independientes. Entonces, la investigación no experimental se clasifica por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se van recolectando los datos. Entonces, en base a eso se puede ir clasificando la investigación no experimental. Entonces, se puede centrar esta investigación no experimental en analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento dado, evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo, y también determinar o ubicar cuál es la relación entre un conjunto de variables en un momento dado. De esa manera entonces también se puede centrar en estudiar cómo evolucionan una o más variables o las relaciones entre esas variables, y también estudiar, analizar un poquitito los cambios a través del tiempo. Dicho de otro modo, los diseños no experimentales se pueden clasificar en transeccionales y longitudinales. Entonces, de esa manera tenemos la investigación transeccional o transversal, entonces que recolectan datos en un momento específico, en un momento único, ¿verdad? A su vez, los diseños transeccionales se dividen en exploratorios, descriptivos y correlacionales causales. De esa manera entonces se van clasificando la investigación transeccional. El propósito de los diseños transeccionales exploratorios es comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables, que puede ser en una comunidad, en un contexto, en un evento o en una situación. Son exploratorios, ¿verdad? Entonces, los diseños transeccionales descriptivos tienen como consecuencia, como objetivo, indagar la incidencia, ¿verdad?, de un determinado fenómeno en una determinada población. ¿Sí? Los transeccionales, que son correlacionales causales, describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, porque es transeccional, entonces en un momento definido de tiempo, y son correlacionales causales porque describen relaciones entre dos o más categorías. De esa manera entonces tenemos también que debemos recordar que la causalidad implica correlación, pero no toda correlación implica causalidad. Entonces estos son diseños transeccionales y diseños que son correlacionales causales. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les guste el video, espero puedan entender bien lo que son los conceptos que estamos hablando y se puedan suscribir a mi canal. Desde ya, muchas gracias.